Bienvenido a tu primer contacto con Él una vez más. Amada iglesia, que la gracia y la paz del Señor esté contigo. Realmente es una bendición poder estar en estos medios donde estamos teniendo contactos diarios con la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo. Y hemos estado hablando en diferentes momentos de diferentes series de temas, de los atributos de Dios, de los yo soy de Jesús, de las manifestaciones o los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y hemos hablado de esto y Dios nos ha llevado a una línea a conocerlo a Él, a conocer sus atributos, a conocer sus cualidades cuando vino como Cristo y a conocer sus espíritus en la tierra. Y hemos estado conociendo al Rey, pero en esta serie Dios nos está mandando a conocer su reino, y este es el nombre de esta serie: Conociendo el Reino de Dios. Y el primer tema que nosotros necesitamos estar conscientes, iglesia, es que el reino de Dios es un reino que solo se ve naciendo de nuevo. Y este es el título, porque es un reino que solo es posible acceder a Él naciendo de nuevo. La palabra dice en Juan 3, versículo 3 y versículo 5, dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice: el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí es Jesús hablando con Nicodemo en ese momento que este maestro de la ley religiosa lo va y lo busca. Y Jesús introduce este término, nacer de nuevo. El nacer de nuevo es algo fundamental para poder ver el reino, para poder introducirnos en el reino. Necesitamos nosotros entregar nuestra vida al Señor y experimentar y atravesar el nuevo nacimiento para poder comprender lo espiritual. Si no nacemos con vida espiritual, iglesia, no podemos experimentar un reino espiritual. Y es que este es el que tenemos que tomar en cuenta con este reino. Y hay aspectos importantes que vamos a estar desarrollando, y es que el reino no se alcanza por religión, sino por regeneración. Nicodemo era un maestro, conocía la ley, pero no conocía el reino. Y cuando Jesús introduce este momento o este concepto de nacer de nuevo, era algo totalmente nuevo, era algo totalmente novedoso, era algo totalmente que no había escuchado nadie, incluso los maestros de la ley religiosa. Porque conocía la ley, era maestro de ella, pero no conocía el reino. Jesús le enseña que el reino no es una reforma moral, sino una transformación espiritual. Amada iglesia, nosotros podemos vivir bajo la ley, buscando hacer reformas morales solamente. Pero Dios no hizo todo. Dios no envió a su Hijo solo por reformarnos moralmente. Lo hizo para transformarnos espiritualmente, para transformarnos en personas espirituales. No solo para reformar nuestra moralidad, no solo para cambiar nuestra conducta. Qué pobre sería el sacrificio de Cristo si solo fuera para cambiar la conducta humana. Lo hizo para transformar nuestra vida completa. 2 Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una transformación completa. Es prácticamente nacer de nuevo, es volver a ser hechos nuevos totalmente. No solo reformar lo que ya hemos sido, sino transformarnos completamente en personas totalmente regeneradas por su Espíritu. Y esto es lo que provoca el nuevo nacimiento. Es que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, es recibir la vida del cielo. No es un cambio externo, sino una obra interna del Espíritu Santo. Tito 3:5 dice: nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Somos salvos por esto, por una regeneración de nuestro espíritu, por el Espíritu de Dios. Esta es la salvación, esto es lo que nos asegura que somos hijos de Dios. La vida de reino empieza cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, cuando nos hace nacer con vida del cielo. Necesitamos nosotros nacer, iglesia, en lo espiritual, para poder ver el reino de Dios. Necesitamos contemplar que todo el movimiento del reino de Dios se basa en lo que el Espíritu Santo puede hacer entre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Jesús mismo dijo: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está aquí entre ustedes, ha llegado y está entre ustedes. Cuando se habla del reino de Dios, se habla de una libertad del Espíritu para poder hacer algo. Por lo tanto, alguien que no ha nacido del Espíritu no puede experimentar el reino de los cielos. Ver y entrar en el reino, iglesia, son dos cosas diferentes. Ver y entrar en Él son dos cosas diferentes.
Ver el reino es entender sus verdades, pero entrar en el reino es vivir bajo su gobierno. Y somos llamados a estas dos cosas. Necesitamos verlo para comprender la verdad del reino de los cielos, porque estamos anunciando, estamos viviendo el reino de los cielos. Y otra cosa es entrar y dejarnos gobernar por el Rey del reino. Es someternos a su autoridad totalmente. Jesús no vino solo a mostrarnos el reino, vino a introducirnos en él, a que seamos partes, a que seamos precursores de ese reino, totalmente sometidos al mandato del Rey. ¿Podemos ver esto? Hay consecuencias en nuestra vida entre tratar de ver esto, entre tratar de experimentar el reino con el nuevo nacimiento y sin el nuevo nacimiento. Y es que sin el nuevo nacimiento, la mente no puede comprender lo espiritual. Tú puedes estar en un ambiente donde cosas espirituales estén pasando y va a ser incomprensible si no has nacido de nuevo. Va a ser ilógico. Para muchos, incluso ridículo. Para personas que no han nacido de nuevo, lo espiritual es locura. Lo espiritual realmente es ridículo. Lo espiritual no tiene lugar. Pero cuando alguien ha nacido de nuevo, los ojos se abren y el reino se vuelve una realidad presente. Iglesia, nosotros necesitamos experimentar el reino de Dios con nosotros ahora. Porque cuando Cristo vino y pisó esta tierra, lo que hizo fue traer el reino de los cielos a la tierra. El hombre por sí mismo no podía alcanzar el reino, así que el reino tuvo que descender a la tierra para mostrarnos a través de su Rey la realidad de su reino, lo que podemos vivir en él. Pero es necesario, y doy esto como una introducción a esta serie, porque se nos habla muchas veces y vamos a estar estudiando algunas cosas que Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a en sus parábolas. Pero como introducción, no serviría de nada el hecho de poder explicarte las semejanzas del reino de los cielos si tú no pasas el nuevo nacimiento, porque no podrás entender lo espiritual, no podrás experimentar lo espiritual. Hay aplicaciones prácticas para nuestra vida, iglesia, con el detalle del nuevo nacimiento. Y es que necesitamos que examinar si nuestra fe solo es religiosa o si hemos nacido del Espíritu. Hay muchas personas que se congregan, hay muchas personas que sirven, hay muchas personas que siguen mandatos de Dios por pura religión, pero no por transformación espiritual. Hay muchas personas que viven en una constante reforma moral, pero sin ninguna transformación espiritual. Y necesitamos comprender que cuando nacemos del Espíritu es nacer totalmente como seres espirituales para poder comprender un reino espiritual. Iglesia, necesitamos pedir cada día ser renovados por el Espíritu Santo, que es su renovación constante, que una vez hemos nacido de Él constantemente está renovando nuestros pensamientos, está renovando todo dentro de nosotros. Entonces se renueva lo moral, pero necesitamos primero que sea a través del Espíritu de Dios, no solo por forzarnos a una reforma moral. Necesitamos enseñar a otros que el reino no se logra por obras, sino por nacer de nuevo. Iglesia, nadie de nosotros puede pertenecer al reino tratando de ganarlo con obras. Nadie de nosotros puede conseguir el reino tratando de ganarlo por obras, porque el reino no se gana por obras. El reino fue establecido por gracia y solo se logra alcanzar cuando hemos nacido de nuevo. En este día, que tengas un contacto con el Espíritu Santo y que puedas reafirmar en ti ese detalle de haber nacido de nuevo, de haber sido regenerado por su Espíritu, que tus ojos han sido abiertos al mundo espiritual, para que en los próximos días podamos ir comprendiendo un poco más lo que el reino de los cielos quiere hacer con nosotros aquí y ahora. Amada iglesia, para gozar del reino no tenemos que partir de esa tierra, porque el reino de los cielos está aquí entre nosotros. Y conociendo al Rey podemos gozar de lo que tiene su reino. Iglesia, que el Señor te bendiga y nos vemos mañana en tu primer contacto con Él.